Bueno, si vamos al resumen de cónicas, seguimos con la elipse. Observen que acá teníamos la circunferencia, la parábola, la elipse. Entonces, en este resumen de cónicas, en esta primera parte tenemos la elipse horizontal, cuyo eje focal es el eje X, con centro en el origen. Esta es la elipse vertical, cuyo eje focal es el eje Y, centro en el origen. Sin el gráfico, ¿yo cómo sé si es horizontal o vertical? Solamente conociendo las coordenadas, porque las coordenadas del vértice y el foco, la componente en 0, en la pareja ordenada está en la y aquí las componentes, las parejas ordenadas de los vértices y del foco es 0, la del eje X. Eso es una clave. Bueno, aquí están todas estas definiciones que ya las vimos en la presentación. No me voy a detener mucho. Y aquí están también para que las tengan en cuenta. Las coordenadas del foco, la ecuación, si la elipse es horizontal, si el eje focal es el eje X. Las coordenadas del eje menor, las coordenadas del vértice. Listo. Y lo mismo acá. Cuando la elipse es vertical, la relación pitagórica, las coordenadas de A, de los vértices, bueno, todo lo que vimos ahorita en la presentación, resumido, y aquí muy atentos, porque tenemos otra vez la elipse horizontal, pero ya el centro es en HK, es la misma ecuación, solamente que se le agrega la X, la H y la K, es la misma. Ojo con estas ecuaciones, que es muy importante, ayudan mucho. Recuerden cómo estamos corriendo el plano cartesiano, entonces por eso aparecen estas dos variables, sumando, restando, porque son dos focos y son dos vértices. Ahorita hacemos un ejemplo en un siguiente video. La directriz, aquí también hay directriz, bueno, no se la mencionaba en la diapositiva, pero recuerden que la directriz en la parábola es esa ecuación o esa línea recta que estaba equidistante al foco, ¿cierto? Y que es perpendicular al eje focal. Entonces, la directriz estaría acá, bueno, es una ecuación x igual a h más o menos, a al lado sobre c al lado, también tiene su forma de... Entonces aquí estaría una directriz y aquí estaría la otra directriz. Bueno, y para la elipse vertical lo mismo. Entonces miren que ya la A es la que está como denominador de la posición de la Y, focos, eje focal, vértices, semieje mayor y otra vez las directrices, pero acá ya la directriz es con la Y, porque las directrices ya van a estar por acá. Bueno, concepto de centricidad está relacionada con, en el caso de la elipse, con la división entre el valor de C sobre el valor de A, y eso va a dar menor que 1. Claro, que si A es mayor que C, entonces esa división me va a dar menor que 1. Observen la ecuación general de la elipse, que yo les decía en las clases anteriores, cómo las ecuaciones son iguales desde la circunferencia. Son igualitas. ¿En qué se diferencian? Se diferencian recuerden que en la parábola era 0, 0, 0, que en la circunferencia eran iguales, y acá A y C simplemente son del mismo signo, pero pueden ser diferentes. En cambio, en la circunferencia A tenía que ser igual a C. Listo. Bueno. Con la hipérbola, para que podamos dedicarnos a resolver ejercicios, con la hipérbola, el análisis de la hipérbola es muy similar al de la elipse, con algunas diferencias obviamente, pero van a ver cómo las ecuaciones tienen muchísimo parecido. De hecho, para hallar focos, vértices, semiejes mayor, menor, ecuación de la directriz son exactamente las mismas fórmulas. La relación pitagórica cambia solamente de forma, pero otra vez tenemos una relación pitagórica. Bueno, ¿y qué más hay por acá? Listo. Entonces, acá en la
resumen de las cónicas se van a encontrar la hipérbola, que la hipérbola tiene esta forma que cambia, es como si partiéramos la elipse y las volteáramos, ¿cierto? Pues por decirlo de alguna manera más elemental. Yo tengo una elipse así, es como si yo llegara a las partidas y las volteara, me quedan estas dos ramitas de la hipérbola. En la plataforma Moodle está la presentación en PowerPoint con todas las definiciones de hipérbola para que le den una miradita. Pero observen que la ecuación de la hipérbola, cuyo centro es el origen, es la misma de la elipse salvo que aquí restando. Y la ecuación de la hipérbola, cuyo centro es el origen, pero el eje focal ya es el eje Y, es la misma de la elipse, solamente que restando. Aquí es más fácil identificar si es una elipse, si es una hipérbola vertical y si es una hipérbola horizontal, porque como acá ya están restando, el tema de la resta sí no es conmutativa. Observen que acá la elipse, en la hipérbola horizontal, o sea, la hipérbola cuyo eje focal es el eje X, la que está positiva es la X. Y en la hipérbola vertical, es decir, cuyo eje focal es el eje Y, la que está positiva es la Y. Aquí sí es más fácil. Pero miren la relación pitagórica, cómo cambia, porque ya en este caso la hipotenusa es C. En este caso la hipotenusa es C. A, B y C siguen siendo lo mismo, las mismas definiciones. ¿Quién es A? A es la distancia que hay del centro al vértice. ¿Quién es C? Otra vez lo mismo que en la elipse. Por eso les decía que vamos a pasar rápido la teoría de la hipérbola, porque los conceptos tienen muchos conceptos similares. Sin embargo, recuerden que en la plataforma Moodle está toda la presentación en PowerPoint de la hipérbola para que la miren en detalle. Entonces, este es A. ¿Quién es C? C es la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Observen que diferente a la elipse, en la elipse la A era mayor que C, aquí C es mayor que A. ¿Sí? No hay eje menor, no hay interceptos, porque es que miren que la hipérbola, que es esta rama que estoy retiñendo, estas dos ramas, las hipérbolas no cortan, en este caso del eje focal el eje X, o hipérbola horizontal, no cortan el eje Y, ahí se ve. En cambio la elipse sí, ¿cierto? La elipse sí corta el eje Y, acá no. Sin embargo, este es un punto, bueno, digámoslo, llamémoslo así, puntos imaginarios, como si existieran, ¿cierto? Porque esta B, necesitamos esta B para la relación pitagórica y además está en la ecuación. Entonces, ves la distancia que hay desde, o se llama eje conjugado, ¿cierto? Es este eje, esta distancia que hay desde el vértice a, desde el centro, perdón, hasta este punto que no es de intersección, pero todo este es el eje conjugado, este sería el semieje correspondiente a la elipse, o sea, semieje menor. Ubicarlo acá nos permite determinar la distancia que hay entre ese vértice y ese punto B. SB, este menos B, y A, si yo los uno, permítanme, yo lo limpio un poquito para que no entiendan esta última partecita, porque las hipérbolas tienen asíntotas. Les recuerdo desde las matemáticas que las asíntotas son esas líneas imaginarias que trazamos en los gráficos para determinar por dónde no existe la gráfica, por dónde la curva no existe. Sin embargo, las asíntotas nos ayudan a moldear o a construir el gráfico. Las asíntotas son los puntos donde en este caso el gráfico no existe, ¿sí? Entonces, en la hipérbola, si yo uno los puntos, este punto B, ¿cómo los hallo? Bueno, recuerden que B está acá en la ecuación o también está en la relación pitagórica, dependiendo del ejercicio. Pero yo siempre tendré los elementos necesarios para hallar la B. Ubico B, ese sería
0, b, y este sería 0, menos b, ¿cierto? Yo ubico a b tras un rectángulo que me van a formar ¿quiénes? B, A, que son las coordenadas de los vértices. Miren que eso me permite a mí dibujar un rectángulo uniendo esos puntos, ¿cierto? Luego trazo las diagonales de ese rectángulo, las trazo aquí de color azul. Esas son las asíntotas. Y una vez trace, vamos a suponer que todavía no he dibujado la hipérbola, una vez trace ese rectángulo y trace las asíntotas, la curva que se me forma por acá, que pasa por el vértice y que se va pegando cada vez que vamos teniendo el infinito a esas asíntotas son las hipérbolas, las ramas de la hipérbola. Entonces dibujar una hipérbola basta que hallar A, B y C. Si yo tengo A, B y C, entonces tengo los focos, tengo los vértices y tengo las coordenadas del semieje conjugado o de ese semieje menor imaginario, porque recuerden que la hipérbola no me corta el eje Y, en este caso de la hipérbola horizontal. Entonces, ubico A, B, basta ubicar A y B. Sea interesante para tenerlo también como referente, pues no dejan de ser los focos. Pero cuando yo hago el rectángulo que forman las coordenadas de A, de menos B, de menos A y de B, cuando yo hago este rectángulo, trazo estas diagonales que son las asíntotas y por este espacio que se me forma acá, pasando obviamente por los vértices equidistante al foco del vértice y del origen, estas dos son las ramas de la hipérbola y esa es la hipérbola. La hipérbola horizontal intersecta el eje X en los puntos menos A,0, A,0, este par de puntos se les conoce como vértices de la hipérbola, lo que les decía, no intercepta el eje Y. Las ramas son estas X menor o igual que menos A, X mayor que A, en las distancias que haya al vértice, 2A la longitud del eje transversal, 2B la del eje conjugado y 2C la distancia entre los focos. Entonces esta es la ecuación. Así puedo representar las asíntotas, incluso las podría graficar, porque las asíntotas son líneas rectas. Una asíntota es una línea recta, entonces yo como grafico una línea recta, pues simplemente le doy hallo los interceptos. Como yo conozco B y conozco A, pues hallo los interceptos X, Y hago una tablita de datos y grafico. O lo más fácil, como les contaba ahorita, las diagonales del rectángulo, no tengo que hacer tablas de valores, pero yo sé que estas son las ecuaciones, mírenlas por acá. Una asíntota y la otra asíntota. Son las ecuaciones de esas líneas rectas que en este caso se llaman asíntotas. Bueno, de igual manera tenemos la hipérbola con eje focal el eje Y, o sea, una hipérbola vertical, lo mismo que en la elipse, cambia el signo menos, la relación pitagórica, exactamente lo mismo. Y para las hipérbolas cuyo centro no es el origen, entonces igual aparece HK, esta fórmula es esta misma, solamente que a la X y a la Y le restamos sus correspondientes H y K, pero lo mismo, miren que toda esta información es exactamente la misma de la elipse, focos H más menos CK, foco H más menos CK, vértice H más o menos acá, vértice H más menos acá, exactamente la misma. Para acá, aquí cambian pues de posición porque ya es una hipérbola vertical, pero es exactamente la misma de la elipse vertical. Entonces, por eso no me quise detener mucho en la explicación de la definición de hipérbola. Igual, reitero, la presentación en PowerPoint es muy importante que le den una detallada revisión y lectura. Listo. Entonces, mis queridos estudiantes, en un próximo video les enviaré algunos ejercicios resueltos para que ustedes tengan como base y puedan resolver el taller. Muchísimas gracias y quedo súper conectado para las dudas que tengan.